Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando con nuestro libro We Work with the Book and les dejé una pequeña tarea que vamos a completar. Bueno, esto también lo estuvimos haciendo en el salón de clases. Por eso voy a adelantarme nada más para que vean la tarea porque no quiero que se vacíen mucho con el video, que no dure tanto, así que vamos a empezar con esto. We have to put these words in the sentence that way we can complete them. Entonces tenemos boiling point, freezing point, gas, liquid, solid. Estamos hablando de todo esto porque vamos a hacer un experimento. We have an experiment to do. Así que es acerca de esto. Dice, water is a what? What? A liquid. When water freezes, cuando el agua se congela, it becomes ice. Ice is ¿qué es el hielo? Solid, está sólido. The freezing point, el punto de congelamiento of water is 0 degrees Celsius. When water is heated to its, hasta el punto de que boiling point, right? Que es 100 degrees Celsius, it becomes water vapor, or steam. A gas. Esto es lo que estuvimos viendo. Así es como debió haber quedado nuestro trabajo. Así que, pues bueno. Ahora, hay que poner mucha atención en este porque es para completar el ejercicio que les dije que me iban a hacer en la libreta. Me van a hacer los dibujos que les voy a presentar y le van a poner, you have to label them, ¿ok? Los tienen que etiquetar. Ahí va. What happens when water freezes? As a liquid, the molecules in water move around all the time. Dice, what happens when water freezes? ¿Qué pasa cuando el agua se congela? As a liquid, the molecules in water move around all the time. Cuando es líquido, las moléculas se mueven por todos lados, all around. They crash into each other and They crash into each other. Dice que hasta se golpean ahí entre una y otra. move over and under each other. They move around and under each other, o sea que pasan por abajo de ellas. Todo ese movimiento tienen. The molecules in steam can move past each other more easily. The molecules in steam can move past each other more easily. Cuando están en forma de vapor, de gas, se pueden mover más fácil entre ellas. They spread out in all directions. They spread out in When all water directions. Dice que ellas pues se dispersan por todas las direcciones. The molecules start to move more slowly. When the water freezes, cuando se congela, ¿qué pasa? Pues se van moviendo más lento. They move slowly until finally they stop moving. Hasta que dejan de moverse. They become hexagonal rings. Se vuelven unos hexágonos, como unos anillos hexagonales. And when it gets even colder, cuando se pone todavía más frío, these hexagonal rings become snowflakes. Cuando ya se ponen todavía más fríos, estos anillos hexagonales se convierten, snowflakes son los copos de nieve, ¿ok? As water freezes, it expands and takes up more space. It also becomes less dense or less heavy than water. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ustedes van a decidir, van a hacer estos dibujitos, me los colorean así como están aquí y le van a poner que es ice, water, steam. ¿Cuál de ellos es cada cosa? ¿Ok? ¿Cuál molécula es de cada uno de estos? I'm sorry, que por ahí la batería de mi lap estaba un poquito fallando. Ok, entonces, esta es su tarea y ya después vamos a estar hablando acerca de un pequeño experimento que vamos a estar haciendo. Ahorita se los presento. Porque
No va a estar muy complicado, pero lo vamos a estar realizando. Miren, se los adelanto un poquito, pero ya el día de mañana vamos a estar haciéndolo. Aquí están materiales: 3 paper cups, teaspoon of salt, teaspoon of food coloring, a can of soda. Ok, todos estos materiales vamos a ocupar, pero ya mañana les platico de eso para que el fin de semana lo estemos haciendo. Ok, bueno, entonces nos vemos el día de mañana. See you tomorrow a primera hora. It's Friday tomorrow, así que nos vemos. See you later. Have a great night. Bye bye.